Bienvenidos una vez más a Ambas Orillas, el programa que pretende ser voz de todos los que pensamos que puertorriqueños y españoles somos un mismo pueblo y deberíamos estar unidos. Más allá de la visión generalizada que se tiene de los cambios históricos en la correlación de fuerzas de distintos grupos humanos como algo que se produce como resultado de enfrentamientos armados, y que por supuesto ha sido un factor muy importante en el devenir de la humanidad, es decir, más allá de las guerras, hay otro aspecto que a veces ha tenido una consideración secundaria y que sin embargo es fundamental para entender todos esos movimientos, el de identidad. La identidad como lo que nos hace formar parte de un país, una nación, un estado o una comunidad. Es el sentimiento de identidad lo que hizo que los macedonios fijaran sus ojos en la Hellas, a la que acabaron conquistando, lo que explica la guerra de los aliados, que deseaban ser considerados romanos de pleno derecho, y así hasta fenómenos de plena actualidad como el pancatalanismo. Y es finalmente la manipulación de identidad, no identidad, en este caso española, lo que explicará la fragmentación del mundo hispano, que por la fuerza militar no pudo ser derrotado. Se puede considerar que el Imperio español, la monarquía hispánica, ha sido el único imperio en la historia que no fue conquistado desde fuera, sino deshecho desde dentro, fragmentado desde dentro. Más allá de lo que los historiadores profesionales exponen y argumentan en escritos especializados, y vemos, por ejemplo, a muchos historiadores, incluso historiadores anglosajones, que no apoyan la leyenda negra porque cuando se estudia en profundidad pues se ve la cantidad de tonterías que se ha dicho. Existe en el ciudadano medio unas nociones generales de los hechos pasados relativos a su propio pueblo y al mundo en general. Y casi lo mismo podría aplicarse a cualquier área del saber. Todos sabemos algo de medicina, pero estamos muy lejos de poseer los conocimientos que un profesional sanitario tiene. Esas nociones producen inevitablemente una valoración en términos a veces tan simples como los de bueno y malo. Los españoles lo hemos sufrido a gran escala, por ejemplo, con la tan manida leyenda negra, aunque ni siquiera tanto que ver con los antepasados de los que actualmente se denominan a sí mismos españoles, como con los antepasados de los actuales hispanoamericanos. Más allá de lo que sepan los historiadores, a veces en su torre de marfil, es esa conciencia y valoración del pueblo en general lo que mueve la historia. Por ejemplo, si se ha conseguido meter en la cabeza a muchos puertorriqueños la muletilla importada de otras áreas hispanoamericanas de que los españoles nos robaron el oro, poco importará el dato histórico y objetivo de que apenas se extrajo oro de Puerto Rico, solo algunas décadas, y de que en general Puerto Rico fue durante siglos un receptor neto de moneda traída mediante el sistema de los situados de la monarquía hispánica, el equivalente a miles de millones de euros actuales en plata y otros recursos. Lo realmente importante es que en un momento dado de la historia, por ejemplo en la actualidad, esa es la idea que está en la mayor parte del pueblo, que tendrá una visión negativa de la época española, al menos en lo que a ese punto se refiere. Es fácil comprender que si a un pueblo se le hace acumular muchos falsos datos negativos, se conseguirá que tengan una valoración general negativa sobre un pueblo dado. Y ese es uno de los puntos en el que el reunificacionismo tiene que luchar. Esa conciencia general, esa visión general de la historia negativa, de ese pasado español negativo, tiene que cambiar. Y ya sabemos que hay que luchar también en otros aspectos, el económico, el cultural, el político, pero por increíble que parezca, esa leyenda negra, esa visión negativa, está ahí. Y es un obstáculo más para la reunificación de quienes fueron separados por la fuerza.
No, los que creemos en esta unión, pues a veces, bueno, fantaseamos o vamos un poco más allá de las cuestiones que se suelen abordar, ¿no? Cuestiones jurídicas, de la representación en Congreso y Senado, de las consecuencias económicas y todo eso, lógicamente importante. Pero vamos a pensar, vamos a imaginar por un momento dado que Puerto Rico y España volvieran a ser un mismo país. Pues hay otras cuestiones que están ahí, como por ejemplo el deporte. ¿Cómo sería el deporte en esa unión? ¿Cómo sería el deporte? Pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy con un invitado excepcional, Alejandro Pomar, y también nos acompañará Jaime Curtido. Mm, Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol, cómo sería una liga única tras la reunificación. Aprovecho también esta introducción para anunciar el próximo evento, que es el primer encuentro reunificacionista Puerto Rico 120 años después, que tendrá lugar en Granada, en el Centro Artístico y Literario y Científico de Granada, el 7 de abril, a partir de las 7:30 de la tarde. Estáis todos invitados y, bueno, estamos intentando facilitar la participación. Si alguno de vosotros quiere participar, quiere que se oiga su voz, su opinión, pero físicamente no puede venir, puede enviarnos o un vídeo o un audio a través de nuestros canales, del grupo de WhatsApp, de nuestras redes sociales o del mail info@reunificacionistas.org, dejándonos su opinión, y nosotros, pues en la medida de lo posible, pondremos todas esas opiniones. Habrá intervenciones, habrá vídeos, habrá algunas novedades, habrá una tertulia. Y bueno, aprovecho también para decir que tras ese encuentro, que es abierto a todos y esperamos la participación de todos aquellos interesados, eh, defiendan o no el reunificacionismo, simplemente si tienen curiosidad por saber qué es esto, pues que vengan y participen eh, en este encuentro. Después, inmediatamente después, pues tendrá lugar la Asamblea General de la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico con España, reunificacionistas, que para eso, pues lógicamente, según ley, según estatutos, sí hay que ser socio. Así que también animamos a la gente que quiera dar un paso más en el apoyo a esta causa, pues que se haga socio de la asociación. En cualquier caso, nosotros siempre decimos que cualquier colaboración, sea como sea, es bienvenida. Simplemente con algún material audiovisual, que también aprovecho para recordar que ahora mismo está todavía el plazo abierto para el concurso de memes sobre hispanidad, reunificacionismo. Ya hemos recibido alguno y animo a que plasméis vuestro ingenio en algún meme. Publicaremos los mejores y publicaremos el mejor, que además pues se llevará de premio una gorra y 2 pegatinas, ¿no? Eh, Sin más, pues vamos a pasar a la tertulia con Jaime y Alejandro, eh, el deporte en el reunificacionismo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en ambas orillas con
un invitado muy especial. Él es Alejandro Pomar, que está participando muy activamente en el reunificacionismo. Él es periodista, aunque es muy modesto y no lo reconoce abiertamente, y comunicador. Presenta un programa en Canal 4 Radio, que es el canal de radio y televisión que pertenece al grupo 4 de Baleares, que sería el canal privado autonómico de Baleares. Y hoy vamos a tener pues un programa dedicado a deporte, que es un tema que también interesa a los que queremos que Puerto Rico y España vuelva a ser un mismo país. Buenas tardes, Alejandro o Alex. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también, como habitualmente, a Jaime Curtido, vicepresidente de la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico con España, Reunificacionistas. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar distendidamente un poco de deporte, ¿por qué no? Es un tema que interesa mucho y que también hay que tratarlo en el reunificacionismo. Alejandro es un poco el que nos va a instruir más a todos. Hay una cuestión que es importante, que los puertorriqueños pues llevan con orgullo, que ellos tienen una selección propia en deportes, en las Olimpiadas, etcétera. Y bueno, en una reunificación con España, lógicamente lo normal sería que al final todos estuviéramos integrados en una sola selección, ¿verdad, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que en esto puede haber mucha controversia porque, como bien dices, el tema de la selección siempre es el ámbito del deporte, el que los puertorriqueños lo lleven con orgullo y claro, pasa la siguiente cuestión que sería, en caso de la reunificación, ¿qué pasaría con esta selección? Hablamos tanto en fútbol como en baloncesto como cualquier otro deporte, si esta selección podría seguir compitiendo como hasta ahora o si pasaría a ser, como habitualmente nos encontramos en diferentes competiciones, una selección autonómica normal, con sus diferentes categorías, que va participando en lo que serían los campeonatos de España junto a otras comunidades, y también podría jugar partidos amistosos, como juegan muchas veces selecciones durante el parón navideño o en verano, que juegan amistosos sin ninguna validez de nada, pero bueno, simplemente por competir y el orgullo de tener una selección territorial. Sí, la idea sería que en realidad sería posible una especie de sistema mixto en el que efectivamente jugaran formando parte de esa selección española que nos representaría a todos, pero sin descartar que es posible jugar amistoso en ciertas ocasiones en las que estaría representando propiamente a Puerto Rico, ¿no? Bueno, yo a mi forma de ver, y es una opinión personal y puede no estar de acuerdo conmigo todo el mundo lógicamente, es que al final una selección todos unidos pues sería también una selección más potente, ¿no? Al final hay grandes deportistas en Puerto Rico y podríamos estar todos representados y saber que estamos todos luchando juntos por el deporte, ¿no? Podríamos a lo mejor ir entrando en temas más concretos como el del fútbol, que es quizá pues uno de los que más llama la atención o más interesa. Bueno, tenemos por ejemplo el caso de Mónica Puig, esta tenista puertorriqueña que ha conseguido grandes éxitos. Al final todos esos nombres van a poder seguir luchando, ¿no? por todos. Bueno, en el caso de fútbol está la cuestión ahí de cómo se integrarían las ligas. Quizás esto lo puedas comentar un poco más, lo que estábamos hablando, Alejandro. ¿Qué posibilidades habría con esto? Claro, el tema de las ligas también es un poco diferente, porque claro, Puerto Rico, recordemos que tiene una liga nacional que desde el año 2009,
Al igual que aquí en España tenemos la primera, segunda B y tercera como competiciones de ámbito nacional, a partir ya de lo que sería primera regional preferente, según la comunidad que estemos, tienen diferentes nomenclaturas y diferentes números de ligas regionales. Ya pasaría a depender de la federación territorial, tanto la organización como todo lo que compete a esa categoría. Entonces, el tema de que Puerto Rico se reunificara, aquí podríamos ver un poco cómo se podría organizar. Bien, esta Liga Nacional de Fútbol de Puerto Rico, que como he dicho, se fundó en el año 2009, podría pasar a ser una tercera división propia, jugando entre ellos, y solo pasaría a disputar partidos contra equipos de otras comunidades al final de la liga regular, cuando desde la Federación Española se hace un sorteo y por sorteo puro y duro, según la clasificación, iría a jugar con unos otros, pero podría ser de cualquier comunidad, que, como he dicho, jugaría con otros equipos de otras comunidades. Esta sería una suposición, el que esta liga profesional pasara a ser tercera, y a partir de ahí, en los años siguientes, si llegaran a ascender a alguno de los equipos que jugaran esa tercera división puertorriqueña, irían ascendiendo a segunda B. Ya allí nos encontramos otro problema, que es el tema de segunda B. Hasta ahora y actualmente la segunda B se divide por concepto de proximidad geográfica, y claro, proximidad geográfica, lo más cerca y ya es lejos sería Canarias. Se podría crear perfectamente un quinto grupo, porque ahora mismo hay 4, donde se juntaran con equipos de Canarias para que el viaje no fuera tan largo, y ahí, a partir de ahí, pues ir aumentando hasta que a lo mejor algún equipo llegara a disputar la primera división. Eso es otra suposición. Otra suposición sería que la última liga antes de la reunificación sirviera como base para ir colocando el campeón, que es jugar directamente en primera o en segunda, e ir colocando a los diferentes equipos entre segunda B y una tercera propia. Pero bueno, eso, ya digo, hay muchas suposiciones. Sí, claro, porque claro, yo entiendo que es complicado, pero quizá equipos como el San Juan de Puerto Rico, el Leones de Ponce, que son allí pues grandes equipos, ¿no?, que ganan sus ligas propias. No sé si habría manera de que pudieran jugar directamente en una primera división. Yo sé que la primera división en España a veces ha tenido más equipos, menos equipos, ¿no? Ha habido un poco cambios en el número de equipos que han jugado en la primera división, o a lo mejor hacer una especie de liguilla para determinar, antes de que empiece la liga en sí, qué equipos podrían jugar en esa primera liga, ¿no? Porque la verdad que ver jugar a San Juan con el Barcelona, el Real Madrid, estos grandes equipos, yo creo que eso sería pues una expectación, eso sería un hito histórico, ¿no?, dentro de una misma liga, quiero decir. Claro. Sí, no, la verdad que el tener que dar un paso, o mejor dicho, 2 o 3 pasos hacia atrás, si se creara una tercera división, y a partir de ese momento ir escalando posiciones, pues con el discurrir de la competición normal, con el paso de los años, sería un paso atrás para equipos muy laureados en su competición nacional, en su competición propia, la de Puerto Rico. Pero claro, habría que saber en qué se basa la Federación Española una vez se reunificara, cómo lo llevaría. El que con primera, evidentemente, sería tendría un potencial económico bestial para Puerto Rico, y no solo para Puerto Rico, sino para la zona Caribe y zona de Estados Unidos, porque yo me imagino que ver un Madrid, ver un Barcelona, un Atlético de Madrid, un Sevilla jugar en Puerto Rico,
además competición nacional, que no es un simple amistoso, sino que se juegan los puntos, por tanto, un plus de actitud física y de actitud propiamente dicho, afectaría a que muchas personas de diferentes países irían a ver ese equipo. Y ya no solo el Madrid o el Barcelona, sino el tener cada 15 días, o esa sería otra, cómo estructurarlo, pero bueno, me suena que Jaime tiene ya alguna noción de cómo se organizan en otros deportes. El tema de poder ver ya cualquier otro equipo, un equipo que juega competición europea, incluso otros equipos como Atlético Bilbao, Getafe, Sevilla, cualquier equipo de la Liga Española despierta un interés que sería un potencial económico bestial. Sí. La verdad que ahora que estabas comentando lo del Caribe y tal, es que el deporte podría ser un primer paso, o el primer paso a esa reunificación, ¿no? Quizás se podría hacer que la liga ya incluyera en un primer momento, antes de completarse totalmente esa deseada reunificación, esperemos, que ya existiera una liga común en la que se estuvieran participando todos los equipos. No sé qué problemas podría haber, qué dificultades desde el punto de vista, claro, de federaciones, tal, etcétera, siendo países todavía distintos, pero la verdad que sería muy bonito, y sería bueno, famoso internacionalmente. Sí. Tendría mucha expectación y muchos telespectadores por todo el mundo, como ya lo tienen en realidad pues, equipos como el Barcelona, Madrid, etcétera. Esa liga, esa estar ya, tener un deporte reunificado como primer paso a otras reunificaciones políticas, etcétera, tal. O sea, la verdad que realmente sería maravilloso. Sí, no sé hasta qué punto la Federación Española daría ese paso. Bueno, tanto la Federación Española como la Federación Puertorriqueña de Fútbol, no sé hasta qué punto darían ese paso de incorporar dos ligas de, no diremos países, porque Puerto Rico no es un país, es un territorio, entonces de dos territorios diferentes, con lazos comunes, pero hasta qué punto es mezclar demasiado. Yo me imagino que solo se daría ese paso hasta el punto, en el momento en que hubiera una reunificación oficial, y entonces ya se empezará a trabajar para ir incluyendo todo el sistema de competiciones, o ya no incluir, sino adaptar el sistema de competiciones español al puertorriqueño, incluyéndolo en las competiciones de Copa del Rey, de liga normal, y ver al final qué modelo de liga seguirían. Si, como he comentado, incluyendo a equipos punteros, o dependiendo de la última liga antes de la reunificación, en primera, segunda y segunda B, según la clasificación, y luego crear una tercera división, o bien directamente una tercera división, y con el devenir de la competición ya irían ascendiendo diferentes equipos. Hola, buenas noches. Yo quería aportar un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro. Creo que es un hecho que no tiene precedente, y por tanto cabría muchas opciones, ¿no? Yo voy a hacer un poco el resumen, también mi opinión sobre, desde el principio que hemos hablado, por ejemplo, la opción de que Puerto Rico, por ejemplo, jugara con bandera propia o no competiciones internacionales. Bueno, al respecto cabe decir que también podría caber la opción perfectamente de que Puerto Rico pudiera jugar competiciones con banderas nacionales, ya que pertenece a todos los organismos internacionales y obviamente tiene toda la legitimidad y está avalado por el Comité Internacional para disputar partidos como selección propia. Eso perfectamente podría darse dentro de la opción española, puesto que, como creo que hablé en un día, pude comentar con Ale, hay clubes españoles que juegan en la liga francesa, hay club andorrano que juega en la liga española de fútbol, o sea que realmente la territorialidad como delimitación futbolística, pues realmente
hay precedentes de que depende en qué organismo puedas o no puedas participar, ¿no? De hecho, lo vuelvo a decir, Puerto Rico jugó su primer partido oficial contra Cuba en 1940, está dentro de la CONCACAF, el Huracán Azul pertenece como país miembro íntegramente de la FIFA, que data de 1904, y estamos hablando de una selección que tiene todos los avales para poder competir en selecciones, en torneos internacionales. Aquí hablamos, bajo mi criterio, ¿no? Bajo mi opinión, todo es cuestión de pertenecer o no pertenecer a organismos. Por ejemplo, Gibraltar, que se ha sacado aquí a colación. Gibraltar es por un desarrollo normativo interno del deporte en Inglaterra, lo cual hace que recientemente haya ingresado en competiciones, creo que es la UEFA, ¿no? Por ahora creo que solo puede disputar competiciones de la UEFA, ¿no? Ya está en ambas, tanto en UEFA, ¿no?, como en FIFA. En FIFA, ¿no? Entonces, claro, creo que, para terminar un poco con el tema de la representatividad nacional, Puerto Rico, al ser miembro, no sé si posterior o anterior a la inclusión de España como propia selección, no sé en qué fecha entraría España dentro de ser miembro de la UEFA o de la FIFA, entonces podría mantener el estatus. Obviamente concurro con Enrique en el hecho de que obviamente el potencial de Puerto Rico sumado al potencial de España, obviamente crearía una nueva selección con una proyección mucho más amplia y con unas capacidades futbolísticas también mucho más potentes, ¿no? Después, el tema de la Liga. El tema de la Liga, yo creo que cabe la opción que ha dicho Alejandro perfectamente, y bueno, y también cabría la opción, y creo que convendrá conmigo en afirmar que ya hubo algún precedente, no sé si recordáis, cuando la Liga Española se incrementó de 20 a 22 clubes, sí. Creo que fue el Celta de Vigo y el Sevilla, que administrativamente tendrían que bajar, y sin embargo se mantuvo. ¿Qué podría pasar con una inclusión con clubes como el Atlético San Juan o el Bayamón? ¿Qué podría pasar? Pues realmente podría ser que los dos primeros clubes ingresaran directamente en la primera división, el tercer, una especie de como la clasificación que hoy en día existe en España y en el resto de Europa para las competiciones europeas, en las cuales los primeros 4 equipos juegan la Liga de Campeones y el quinto y el sexto pues juegan, por ejemplo, la UEFA. Pues aquí podría ser que el primer y el segundo clasificado de la Liga puertorriqueña directamente accedieran a la Liga Adelante, creo que es, o la Liga Santander de momento. Es verdad, es que se ha cambiado. Pues, la primera y los otros a la segunda. Es correcto, y el tercer y cuarto, por ejemplo, accedieran directamente a la segunda división española. Y convengo totalmente con lo que ha dicho Alejandro, de que se podría crear perfectamente una segunda división B, que geográficamente pues los desplazamientos entre las Islas Canarias y Puerto Rico pues serían factibles, aparte de que se jugara cada 15 días un partido en la península y cada 15 días, pues lo que quiero decir, 2 partidos consecutivos se disputarán en Puerto Rico y dos partidos consecutivos se disputarán en el resto de España. Más que nada para el tema de costes económicos y por el tema del perjuicio que tiene un desplazamiento, ¿no? Y yo creo, y eso es un poquito, yo lo encuadraría en el ámbito administrativo. Ya, si queréis, podemos ir profundizando o podemos ir desarrollando el tema económico. Bueno, el tema económico es totalmente abrumador y las cifras realmente hacen para Puerto Rico realmente una explosión económica en todos los aspectos, porque tener, por ejemplo, un Bayamón, como he comentado, o un Atlético San Juan, otrora a finales del siglo XIX, Real San Juan Fútbol Club, jugando en una Champions League, obviamente eso sería un revulsivo económico que movería no solamente el mercado de la isla, sino, como ha dicho Alejandro, incluso del propio Estados Unidos.
Sí, yo creo que es un movimiento en el caso de, ya supongamos de que al final, por tema de clasificación, la Federación Española decide que los dos primeros clasificados vayan a Primera División, los dos siguientes vayan a Segunda y a partir de ahí se vayan colocando en una Segunda B en Tercera, o directamente el fútbol profesional, que depende de lo que es la Liga Nacional de Fútbol Profesional, colocándose entre en primera y segunda, y a partir de allí no colocar a nadie en segunda B, sino directamente todos los demás equipos en una tercera, a expensas de ascensos. Supongamos que es así. Yo creo que el impacto económico se ve desde la primera temporada. Una vez finalizada, ya Puerto Rico habría obtenido beneficios de su participación en la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Por qué? Muy sencillo. Derechos televisivos de los clubes, por tanto, podrían hacer desembolsos que actualmente no pueden hacer, bien fichas de diferentes jugadores, apostar un dinero para poder utilizarlo en tema de cantera, además no apostar dinero, me refiero, sino apostar una partida de ese dinero, bien por derechos televisivos o bien dinero que les da la Liga de Fútbol Profesional y también la Federación Española por participar en sus diferentes competiciones. Es un dinero que pueden aprovechar para invertir. El gobierno de Puerto Rico, en ese caso el gobierno autonómico de Puerto Rico, estaría obligado a reformar los campos de fútbol, bien medidas de seguridad, bien para instalarlo y para dejar algo más cómodo a nivel de ser práctico para el hacer un deporte, y la cantidad de cosas que se podrían hacer para invertirlo en el deporte, merchandising y todos los beneficios también pasar a otro tipo de ámbitos. Es conocido también el tema de que muchos equipos aquí en España tienen fundaciones y participan en aspectos sociales que se podría dedicar perfectamente un club de fútbol de Puerto Rico, dedicar beneficios o participar en proyectos solidarios para la mejora de la isla. Es que estamos hablando de hecho y cabe recordar que hace creo que 2 años hubo una campaña del Departamento de Turismo de Puerto Rico que patrocinó al Sevilla Fútbol Club, que era así Puerto Rico, visita Puerto Rico, ve, sí, o ve Puerto Rico, que realmente, bueno, la mejor campaña para Puerto Rico no sería publicitarse en un club español, sería que un propio club puertorriqueño jugara las competiciones europeas de la Champions League. Estamos hablando de un escaparate mundial y que incluso para Liga Española o para la Liga Europea sería beneficioso, porque obviamente el interés que suscitaría una liga en territorio caribeño, en territorio puertorriqueño, hombre, los ingresos por derecho televisivo simplemente se dispararían. Ya no hablamos de movimiento de seguidores que venido desde el continente americano, alojamientos en hoteles, o restaurantes, socios en club. Estamos viendo que un Bayern de Múnich, estamos hablando de un Liverpool, estamos hablando de un Fútbol Club Barcelona con Lionel Messi, estamos hablando de visitas de club de altísimo nivel a una isla que obviamente se volvería epicentro futbolístico de todo el continente americano. Sí, yo creo que poca cosa más se puede decir. Es que el dinero que se mueve en esas salidas de diferentes equipos es una cantidad ingente de dinero que repercute y obliga a que hosteleros tengan que invertir en sus establecimientos. ¿Por qué? Porque la ley de la demanda. Si tú tienes un hotel de 3 estrellas con buen equipamiento, será mejor que a lo mejor uno que tiene 4 y no tiene nada, y porque aquel tiene pantallas para ver el fútbol o tiene camas de una determinada manera. Es decir, es hacer renovar una flota de hoteles para que toda esta cantidad de gente que se moverá para ver estas partidas puedan acogerlos. Sí. Es que eso entronca con el tema que también comentamos muchas veces del turismo y del potencial del turismo que tendría Puerto Rico. Nosotros hemos compartido
pues el dato de Canarias que quintuplica el número de turistas que recibe Puerto Rico, cuando Puerto Rico con la reunificación pues tendría un potencial ahí sin duda de 500 millones de europeos pudiendo viajar libremente, hacer turismo en Puerto Rico, y es un potencial ahí que está, y que el deporte sería otro factor más que ayudaría y que potenciaría ese potencial que tiene realmente Puerto Rico. Puerto Rico tiene fácilmente posibilidad de alcanzar unos niveles de turismo muy superiores al que tiene ahora mismo. Esto, Claro, sí, sí. Esto, la verdad que bueno, ahora que estabais comentando, me venía a la mente que quizá el tema de una selección propia y tal, pues quizá podría ser una buena pregunta para una encuesta, ¿no? En nuestras páginas de redes sociales, Jaime, quizá podríamos... ¿preferirías una selección propia de Puerto Rico, una integrada, y ver un poco la opinión de nuestros simpatizantes y de los propios puertorriqueños y de los españoles sobre esta cuestión? Y bueno, también Sí, estaba por ahí, mencionábamos antes, más allá del fútbol, pues otras cuestiones como el baloncesto, otros deportes que también tienen mucho potencial, ¿no? Hombre, acordémonos, por ejemplo, Enrique y Alejandro, acordémonos que, por ejemplo, Canarias es una potencia en deportes que son de vela. Estamos Sí, hablando de certámenes internacionales de kitesurf, de windsurf, de piragüismo. O sea, hay realmente un mercado que la proyección deportiva de Puerto Rico en competiciones europeas, realmente con la economía y los niveles de patrocinio que estamos hablando, me venía a la cabeza un dato que no me acuerdo exactamente de qué medio me venía, que solamente un partido del Barcelona equivalía a niveles de repercusión y de publicidad de la ciudad cerca de 10 millones de euros. O sea, estamos hablando de que para que la ciudad de Barcelona obtuviera la misma repercusión que un partido del Barcelona a nivel de promoción de la ciudad, debería de gastarse de su bolsillo aproximadamente 10 millones de euros. Estamos presenciando como la propia Liga Española de Fútbol está flexibilizando horarios, porque ya esta es la demanda de la liga futbolística, que obviamente se están acomodando. Ya no nos extraña ver un partido del Real Madrid a las 12 de la mañana para que los chinos o el sí, Oriente pueda consumir ese tipo sí. de espectáculos. O sea, estamos hablando de un potencial realmente que en dinero estamos hablando de que la Liga Española facturó más de 4.500 millones de euros. Se han llegado a ver partidos 4.500 incluso millones de euros. a las 11 de la noche para satisfacer la demanda de diferentes mercados, que aquí era un absurdo empezar un partido a las 11 y terminarlo a la 1 de la mañana, pero se han llegado a ver partidos no hace tanto tiempo. Claro, es que estamos hablando de que el aspecto futbolístico, como decía Enrique, lo abarca todo. O sea, una Unión Deportiva Las Palmas o un Tenerife en primera división hace que la economía de las islas crezca brutalmente. Estamos hablando de que la gente se interesaría más por ir a Puerto Rico. Esa mayor demanda de turismo europeo, incluso turismo intercontinental, haría realmente que se tuviesen que cubrir con mayores aerolíneas que dieran abasto o dieran suficiente cabida a esa demanda. Estamos hablando entonces de un crecimiento aeroportuario. Estamos hablando es que eso lo sufren las ciudades españolas que tienen club en primera división, y tú lo sabes. Y tú lo sabes, Alejandro, que has tenido durante muchos años, ha estado el Real Club Deportivo Mallorca en la élite, y bueno, y eso realmente a nivel de promoción no se cuantificaba económicamente, porque era muy, muy, muy alto. Sí, sí, a nivel de promoción y a nivel de dinero que ingresa tanto la entidad como es la isla. La ciudad, y, claro. y ya lo que decía, no solo el tema de que tenga un mercado potencial de turistas de 500 millones por la parte europea, sino es que el propio turismo nacional, que diríamos, la gente que se movería, y por lo que me remito a lo que decía al principio del programa,
se podría notar el ingreso y la mejora y el beneficio obtenido en la parte del deporte directamente en la primera temporada. ¿Por qué? Porque esa primera temporada, ¿cuántas personas españolas dirían, vamos a ver, de su equipo, sea Leganés, Getafe, Unión Deportiva Las Palmas, sea el equipo que sea, ir a Puerto Rico por ver Puerto Rico y encima ver a mi equipo? Ya es eso. Algo encima, histórico, claro, algo que sería histórico y que nadie se querría perder, por supuesto. Solo el primer partido. ¿Qué decimos? Que Puerto Rico, si lo equiparamos al tema tarifario en cuanto a billetes de avión, estamos diciendo que Canarios y Baleares tienen entre territorio, tienen el 50% de descuento de viaje a cualquier territorio español, nacional. Las islas Canarias entre sí, si no recuerdo mal, es un 75% de descuento, un 75% de descuento que está luchando Baleares también para obtener entre islas. Por tanto, ya solo de la isla movería una cantidad de gente para ir a ver esos partidos. Y ya de España, el tener, no es lo mismo tener que ir a San Juan, es un vuelo muy largo y aparte es un otro territorio. Si ya lo incorporamos dentro de la misma tarifa, reducimos costes y sobre todo, lo que tú acabas de comentar, Jaime, el tema de aerolíneas y el tema de aeropuerto. Si incrementamos flota, aumentamos la demanda y la competitividad entre aerolíneas, por tanto bajamos precios y sería mucho más económico a los puertorriqueños venir a España o venir a Europa vía algún aeropuerto español, o a los españoles ir a Puerto Rico. Ya eliminamos la doble tributación que tanto nuestros hermanos y amigos de Puerto Rico no trasladan, ¿no? El tema, bueno, ya entramos en temas fiscales que ya sería un poco abandonando el deporte, ley de cabotaje y otra serie de gravámenes que sufre Puerto Rico, y que realmente eso en el mercado o la Unión Europea o con la unión con España es impensable, porque directamente estaría prohibido. Entonces, claro, estamos hablando de que sería un crecimiento económico dentro de la Unión Europea, dentro de España y, por supuesto, dentro de Puerto Rico, como verdadero motor dinamizador de todo este proyecto. Y aparte estamos hablando también de que todo el mercado continental americano, oye, yo quiero ver un partido de Messi, yo me cojo un avión en México DF y me voy a verlo directamente a San Juan de Puerto Rico. Ya no me tengo que desplazar a Madrid, Barcelona o Alemania o Berlín. O sea, ya voy directamente a un sitio que me es asequible. Y estamos hablando del propio mercado estadounidense de la Florida, o sea, que ahí hay un seguimiento por el soccer bastante fuerte y con bastante auge, que, oye, ver un partido de primer nivel en Puerto Rico, pues sería todo un aliciente. O sea, yo creo que movería un aspecto económico tal que incluso nosotros no cuantificamos, que tendría sus ramificaciones en muchos sectores productivos de la sociedad puertorriqueña y, por supuesto, del resto de España. Sí, hostelería, restauración rápidamente, o renovarse o morir. Claro, agencias de viaje, transporte, infraestructuras, carreteras, portuarios. Es que claro, es que la imagen no se abriría al mundo. Ya no solo es el ir modificando las cosas, sino es lo que lo repetí un par de veces, es la obligación de hacerlo para no quedarse atrás. Claro. Sí. Sí, yo creo realmente que el potencial es muy grande y estamos hablando, y además daros cuenta de un tema muy importante. Estamos hablando de la punta del iceberg, porque solamente estamos hablando del tema futbolístico. Pero hay muchísimos deportes que obviamente también aportarían para España, y aportarían, como por ejemplo el béisbol, deportes nuevos que se introducirían vía Puerto Rico, que realmente aquí son grandes desconocidos y que grandes masas de aficionados, que aquí los hay, que aunque son aquí deportes minoritarios, pero para ver un gran partido de béisbol o de cierto nivel, que aquí no se da en España, irían a verlo in situ en Puerto Rico, gracias, como ha dicho Alejandro, a ese abaratamiento de los costes de los vuelos de avión. O sea, que el flujo y la mezclanza de intereses
sería muy fuerte entre los dos territorios. Claro, es el intercambio de cultura, el decir, en el aspecto de intercambio de cultura deportiva, es decir, deportes que en Puerto Rico son muy conocidos y se practican y están a la orden del día, sería introducirlos en España, que en España la gran mayoría se practican, pero no de una manera profesional, pues es decir, aprender de qué manera se ha hecho en Puerto Rico para introducir aquí una cosa más, de esto más profesional, obligar a que las federaciones españolas de esos deportes se tuvieran que profesionalizar mucho más, aprovechando el mercado puertorriqueño, es decir, escucha, hay que profesionalizar, hay que introducir esos equipos en nuestra liga y hay que darle una vuelta completa a ese planteamiento que hacemos. Y al revés, deportes que en España pues son más practicados, pues en Puerto Rico también incentivar a que se practique ese deporte, mejorar la cantera que pueda haber y subir el nivel. Bueno, Enrique, yo creo que hay tanta materia que incluso en lo que tú vas a un poco a anunciar creo que hay un evento ahí próximo en fecha, creo que lo tenemos que meter, porque por lo visto estamos viendo que esta temática trasvasa a lo meramente deportivo y creo que es un aspecto es un aspecto desconocido, el gran desconocido posiblemente, pero quizás de los más simpáticos y que realmente ahí tiene un trasfondo muy importante. Creo que lo que estamos hablando depara aspectos muy importantes también. No siempre hay que hablar siempre de política, de temas empresariales, o sea que el tema del deportivo también tiene, creo que demanda su hueco y su interés, ¿no? Sí, bueno, a mí me venía a la mente, escuchando estos deportes, quizá más populares en Puerto Rico y aquí no tanto, pues el trabajo que tendrían muchos entrenadores puertorriqueños en estos deportes, que se convertirían en referencias, ¿no? Al final de lo que estamos hablando, como estáis comentando, es de ese enriquecimiento cultural, y el deporte pues también es cultura, de ese enriquecimiento y de ese cada vez conocernos más. Por desgracia, puertorriqueños y españoles quizá hemos sido los grandes desconocidos unos de los otros durante demasiado tiempo. Y un primer paso, más allá de una reunificación política, yo creo que es el volver a reencontrarse unos hermanos en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo, porque son dos mundos realmente muy ricos en todos los aspectos, Puerto Rico y España, y ahí hay mucho potencial, que es lo que estamos diciendo. Y ya pues, Jaime, que lo has mencionado, pues aprovechamos efectivamente para introducir la cuña y anunciar en el programa el encuentro que va a haber, el primer encuentro de reunificacionistas en Granada el 7 de abril a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Literario, Artístico y Científico de Granada. Es una institución pues con gran solera aquí en Granada del siglo XIX, y ahí va a haber posibilidad de dar espacio a muchos temas, a que participe mucha gente, a hacer algunos anuncios importantes. Y por qué no, pues quizá podría en la parte de tertulia este tema del deporte, que nos escuche, si quiere participar de alguna manera, pues a dar su opinión también. Nosotros, un poco como novedad, vamos a permitir que en este encuentro la gente que físicamente pues no pueda desplazarse pueda participar en la parte de tertulia, de debate que va a haber, enviándonos o un vídeo o un audio con su intervención, con lo que quiera opinar, del tema que quiera opinar. Nos lo puede mandar o en nuestro grupo de WhatsApp o enviarlos a nuestro correo de info@reunificacionistas.org, y bueno, allí nos vamos a ver todos, y creo que va a ser un evento pues muy importante y muy un paso más en esta lucha por la reunificación de dos pueblos que nunca debieron haber sido separados. Lo repito, pues en Granada el 7 de abril a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Hay un segundo punto, un segundo anuncio, y es que desde Puerto Rico, desde la Asociación Adelante Reunificacionistas, están difundiendo
que van a dar un paso más en este camino de la lucha por la reunificación y están buscando colaboradores y delegados, entonces que contacten con esta asociación o por el mail adelantereunificacionistaspr@gmail.com o en los teléfonos que ellos han indicado, con el prefijo de Estados Unidos, 787-215-5836 o en el 787-594-1702. ¿Querías añadir algo más, Jaime, quizá? Bueno, indicar que el acto al que tú estás mencionando y que estás anunciando en la fecha de hoy también podrá ser visto por cualquiera de los hispanistas y cualquiera de nuestros compatriotas de cualquier parte del mundo, porque ya que lo vamos a retransmitir en directo por las plataformas digitales, sobre todo por Facebook y a tiempo real, con lo cual también será un canal para que todas aquellas preguntas o inquietudes o sugerencias que tengáis al respecto también puedan hacernosla llegar en el mismo acto. O sea, creo que es muy bonito que ese día el que no esté, pues realmente, aunque no esté de cuerpo presente, como se suele decir, un poquito, creo que realmente sí podemos estar todos presentes en espíritu y en comunión, ¿no? Gracias a las redes sociales, ¿no? Y creo que es algo importante. Y bueno, y ya un poquito saliendo de esto, quiero reconocerte, Enrique, personalmente, pues toda la lucha, el trabajo y el tesón que estás poniendo en esto, y que claro, y quiero hacer mención de que estamos ahí, y quiero seguir animando a nuestros amigos que sigan adquiriendo nuestros productos de merchandising. Tenemos gorras, creo que lo último que hemos puesto es algo de bandera y pegatina para los autos, y que quiero que sepáis que gracias a vuestra colaboración pues posible cosas como el acto que se va a desarrollar en Granada, ¿no? Y que creo que la aportación, por pequeña que sea, hace que podamos cubrir esta estructura que es complicada. No tenemos subvención en pública de ningún tipo y hay que buscar hoteles, hay que buscar reservar sitios, muchas veces con un coste adicional, infraestructura, llevar logística, o sea que quiero que esperemos con toda humildad que salga lo mejor posible y por lo menos por nuestras ganas y por nuestro compromiso, y sobre todo a nuestro nuevo moderador, que es Alejandro, que el pobre se tendrá que desplazar desde las Islas Baleares si todo es factible, y que esperemos que salga lo mejor posible, ¿no? Por lo menos en nuestra voluntad ponemos todo el cariño y todo nuestro trabajo está en ello. Sí. Bueno, soy yo el que tengo que reconocer todo el grandísimo y el magnífico trabajo que estáis realizando, pues Alejandro, tú y en general todos los que estamos participando todo. Más activamente en esto. La verdad que hay gente detrás muy entusiasta, y al final los ideales avanzan si hay gente comprometida, gente entusiasta, y la verdad que hay gente magnífica trabajando desde los diferentes aspectos en el mundo de la reunificación. Y lo que comentabas tú, pues efectivamente es un punto muy importante. Al final, si uno quiere salir un poco simplemente de las redes sociales o de la comunicación de información, hay que realizar acciones, y necesariamente tiene que haber una ayuda económica detrás, que nosotros pues humildemente pedimos. Yo creo que la gente que nos conoce bien, nosotros tenemos ahí nuestro portal de transparencia, está todo muy explicado. Lo poco que conseguimos al final es para este tipo de actos como este encuentro y otras acciones que iremos revelando poco a poco, y al final yo creo que la gente esto lo entiende, ¿verdad? Realmente no se pide mucho ni poco. Si alguien realmente no puede, pues no pasa nada, que no tiene que aportar nada, ya podrá ayudar de otras maneras, pero realmente hace falta una ayuda para pagar todas estas cosas, y es un poco por lo que pedimos donaciones, y por lo que pedimos y por lo que estamos vendiendo gorras, pegatinas y las banderas, no
no pedimos por pedir. Al final yo creo que yo tengo mi gorra, yo tengo mi bandera, tú sabes, Sí, sí, pagadas sí. todas, y al final también pues uno tiene la alegría de la gente. Pues realmente yo creo que es un producto que nos ha quedado muy bien, y, y es necesario, ¿no? Es necesario. Entonces yo creo que la gente lo entiende y no, bueno, no, es como tú dices, es como tú dices. Y aparte, yo pondría el hecho de que también creo que desde aquí tenemos que animar a que también ayudemos y que se ayude también como tú has comentado, a todos aquellos puertorriqueños que en la isla, que realmente eso sí que tiene mérito, porque nosotros aquí al fin de cuentas lo que somos es el vagón, ellos son la locomotora, nosotros estamos aquí simplemente para mostrar que hay una sociedad española que les apoya, que está aquí con los brazos abiertos echándole de menos y que realmente estamos sentando unas bases para que los puentes realmente se puedan llevar a cabo, y creo que realmente también desde aquí deberíamos de incentivar a la gente que ayuden a estas organizaciones, Adelante Reunificacionista en este caso, como tú bien has comentado, porque realmente me consta y así lo hago saber, que están trabajando muy, muy, muy duro para que más pronto que tarde puedan anunciar grandes acciones, algo histórico posiblemente, y que suponga un antes y un después en el reunificacionismo, y que de una vez por todas esto ya coja un cuerpo, realmente coja un impulso fuerte. Creo que a la visita de Ricky Rosselló y la de Padilla, o sea, dos gobernadores en menos de 2 años que van a visitar nuestro país, y el otro lado del charco indica que el reunificacionismo poco a poco está tomando cuerpo, y creo que, vamos, honestamente creo que ojalá muy pronto empiece a tener sus frutos. Seguro, estoy seguro de ello. Y bueno, creo que el reunificacionismo va avanzando con pasos firmes y está siguiendo todas las etapas necesarias para que esto cada vez hay gente que simpatiza más con esta idea, cuando se explica bien, cuando la gente abre a conocer realmente qué es lo que se está proponiendo. Vemos lo ilusionante y los beneficios que tendría tanto para España como para Puerto Rico, ¿no? Que Puerto Rico realmente sea un territorio libre, de ciudadanos libres, con su autonomía para gobernarse en las cuestiones que les atañe, pero hermanados con el resto de autonomías españolas, con las que comparten historia, cultura, muchas cosas, y también dentro de la Unión Europea, con todos los beneficios que eso tiene y que hemos ido explicando. La verdad que yo soy optimista porque creo que se está avanzando claramente, el camino es hacia adelante, y estamos avanzando y se están consiguiendo cosas poco a poco, pero se están consiguiendo. Además, hay un detalle que creo que Alejandro puede decir que es gracioso, que creo que hay alguna familia de Ricky Rosselló por ahí que tiene vinculación con el fútbol, ¿no, Ale? Sí, llevo bueno, como he dicho, el tipo de programa que hago yo de fútbol, sobre todo el fútbol regional, el fútbol de tercera división para abajo, de aquí del fútbol regional de Baleares, y a través del fútbol y a través del equipo del pueblo de donde viene Ricky Rosselló, pues he coincidido con gente que incluso estuvo presente el día que empezó como gobernador de Puerto Rico. Sí, es que la verdad que al final esto también está sirviendo para que nos conozcamos cada vez más, puertorriqueños y españoles, y conforme se va ahondando en esto, uno va descubriendo datos nuevos de ese vínculo y de esa relación que nos une. Y bueno, pues tanto el mismo Ricardo Rosselló como Alejandro García Padilla, pues resulta que cada uno de ellos tiene un abuelo español, ¿no? Y Ricardo Rosselló tiene un abuelo procedente de Baleares precisamente. Y al final estamos más vinculados quizá de lo que mucha gente pensaría en un primer momento. Por eso, Sí, sí. bueno, es cuestión de encontrar el mejor encaje, la mejor vía, seguramente pues con una autonomía para que dos pueblos tan realmente cercanos como puertorriqueños y españoles pues estemos más unidos, ¿no?
Y además también incluso Alex me comentó, Sí. me comentaste en alguna ocasión que incluso Dalmau, me parece también, alguien me dijiste tú a mí, creo que es el líder del Partido Independentista puertorriqueño, que también era de esa zona, o por ahí me comentaste también, ¿no? Sí, te comenté, o sea, vi que había un Dalmau y como Dalmau, yo conozco gente de aquí Dalmau, no sé si ese apellido me suena más que es un apellido catalán, pero bueno, es decir, son apellidos conocidos y que yo he oído bastantes veces y resulta que ahora los encuentro en el otro lado del charco. Sí, es que la vinculación del Levante, de toda la vertiente mediterránea con Puerto Rico es muy fuerte, ¿eh? Sí. Ujú. Bueno, para empezar, el famoso Ventor Ferrer Dalmau. No sé si a lo mejor también tienen por ahí alguna vinculación, algunos antepasados. También podría ser. O sea que... bueno, muy bien. No sé si se ha quedado algo en el tintero que queráis añadir. Por mi Bueno, parte no, yo creo que ha sido algo muy... Hoy a mí me ha sorprendido, yo creo que es algo que ha sido un programa muy ameno y la verdad que con datos muy interesantes y a tener en cuenta. A mí me ha gustado, francamente. sí, no, y por comentar así un poco más, simplemente yo creo que es un tema que sale de lo que es el tema principal que trata esto, que es más política, más cosa interior de cada territorio y luego lo que sería la política común que se podría llegar a tener. Simplemente el deporte es un tema que muchas veces sí que, entre comillas, puede pelear, pero bueno, es un tema de mucha comunión, ya lo que es en sí el deporte, en este caso que hemos hablado tanto de fútbol como de baloncesto, es un tema que mucha gente les puede servir para acercarse al reunificacionismo, aún desconociendo el tema del reunificacionismo o no viéndole la opción clara en el aspecto político, sino en el aspecto deportivo, pues ya puede ser una forma de decir, escucha, pero es que la parte del deporte podría tener todos estos beneficios que ahora no ven. Y de esa manera decir, pues mira, yo lo veo y claro, y siempre hablamos de una autonomía. Es que una autonomía es muy flexible, porque tenemos en España competencias que tiene el gobierno central y que no tiene la autonomía. En otras autonomías esa competencia la tienen las propias autonomías. Es decir, es flexible y Puerto Rico puede encontrar el mejor encaje posible. Pero yo creo que el deporte y sobre todo el día que se haga el encuentro, tanto las personas que puedan estar allí físicamente y puedan participar en el debate, como personas que, como habéis dicho, puedan enviar sus diferentes preguntas a través de los distintos canales, pues es un tema que simplemente para debatir y para ir explicando mejor el tema del reunificacionismo, yo creo que es muy buena opción. Sí, efectivamente. Bueno, pues estamos llegando así al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un programa, pues sí, muy entretenido y se ha revelado muchos aspectos, quizá que hasta ahora no se habían tratado, pero efectivamente es así. Nos despedimos entonces de Jaime. Hasta pronto, Jaime. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de participar, como siempre. Y nos despedimos también de Alejandro. Muchas gracias por tu participación, Alejandro. Buenas tardes. Muchas gracias por dejarme participar y aportar un poco más del reunificacionismo, al menos en el aspecto deportivo. Muy bien, pues aquí continuamos en la lucha por la unión de Puerto Rico y España. Buenas noches a todos.